En los últimos tiempos se ha puesto bastante de moda el hecho de utilizar el vibe coding para empezar a crear diferentes programas, aplicaciones y para programar en Fundamento. Y me gustaría hablaros un poco sobre fundamentos de programación, porque creo que el vibe coding es algo que es realmente interesante. Es más, de aquí a un par de vídeos os hablaré más en concreto sobre vibe coding y qué herramientas utilizar y cómo hacerlo y qué hacer para hacerlo bien, cómo testear, bastantes cosas, porque de verdad creo que es el futuro de la programación o el usar el vibe coding, pero no de la forma de la que más se está utilizando, que es personas que no tienen apenas conocimiento sobre programación y tienen un buen fundamento, empezar a usar el vibe coding para empezar a hacer cosas que luego veremos que tienen varias vulnerabilidades, tienen varios fallos, luego no se sabe cómo arreglarlo. Yo creo sinceramente que es algo bastante interesante, pero para ello, para usarlo de buena forma, tenemos que conocer fundamentos de programación. Y esto es de lo que os quiero hablar hoy. No voy a tocar ningún lenguaje en concreto, es más, intentaré que todos los ejemplos sean lo más genéricos posibles, porque a día de hoy sí que es cierto que con cosas como inteligencia artificial, ChatGPT y demás, hay muchas de esas cosas que podéis aprender cómo hacerlas con un lenguaje en específico, pero lo importante es que sepáis cuáles son estas cosas que se deben hacer y cuáles son estas lógicas que vamos a utilizar para la programación. Dejadme explicaros, ahora mismo os lo cuento. Bienvenidos a Always in Dev. Pues buenas a todos, bienvenidos aquí a Always in Dev. Como os digo, vamos a hablar sobre fundamentos de programación. Y quiero que nos quede claro un poco como la definición de lo que sería la programación, porque es bastante importante para tener en cuenta qué es lo que queremos hacer con la programación. La programación no es crear aplicaciones, la programación no es hacer programas, hacer videojuegos. La programación es el arte, podríamos decir, de darle instrucciones a las máquinas para que esas máquinas puedan hacer diferentes acciones. Y esto es principalmente lo que es la programación. Saber hablar, por así llamarle, con las máquinas para decirle, oye, tienes que hacer esto, esto y esto no lo tienes que hacer así, esto no lo tienes que hacer así. Es así de sencillo. Sí que es cierto que ahora veremos que las máquinas utilizan ciertas cosas, la gran mayoría de ellas con los diferentes lenguajes de programación que tenemos. Veremos que muchas de las cosas que os voy a hablar aquí son lo más genéricas posibles, y sí que es cierto que luego hay ciertos lenguajes de programación que tienen algunas cosas específicas. En eso no voy a entrar, sino que vamos a hablar como de la parte general. Y una de las cosas más importantes que tiene la programación y que usan todos o casi todos los lenguajes de programación son las variables. Las variables serían, imaginaos que es cualquier pieza de cualquier cosa que queramos implementar dentro del programa. Imaginaos que el programa es como una especie de Lego, ¿vale? Y el Lego, es decir, cada una de las piecitas del Lego serían como las variables. Y dentro de estas variables podemos meter casi de todo lo que nos podamos imaginar. Podemos meter cadenas de texto, podemos meter números para luego poder operar con ellos, podemos meter booleanos, que significa cosas que sean verdaderas o falsos. Es decir, las variables son unas pequeñas cajitas, podríamos decir, donde vamos a guardar algo, ¿vale? Y estas cajitas, el ordenador lo que va a hacer es almacenarlas en un punto de la memoria, para que nosotros podamos toquetear estas variables en el futuro. Sí que es cierto que luego las variables pueden convertirse en constantes, que significa que no podrían ser variables, por el hecho de no llamarse variables. Y las variables a día de hoy, pues podríamos tener muchas más cosas ahí dentro metidas. Podríamos meter listas, podríamos meter diccionarios, podríamos meter un montón de cosas. Pero de esto hablaremos en un momento. Por ahora lo más importante que podéis tener en cuenta es que allí donde guardamos, en esa pieza de memoria donde vamos a guardar algo que luego vamos a querer utilizar, vamos a querer modificar, vamos a querer hacer algo con ello. Eso serían las variables. Y para poder utilizar estas variables tenemos que utilizar las operaciones y expresiones. Las operaciones y expresiones van a ser normalmente algunas funciones que están ya construidas dentro de dichos programas de programación, de lenguajes de programación. Ya veremos, seguramente en un futuro haga un vídeo sobre la lógica de la programación, es decir, ya no exactamente, sino sobre lógica pura y dura, el tema de unos y ceros y cómo luego con simplemente unos y ceros y diferentes conectores, los AND, IF, una movida de la que ya hablaremos en un futuro, pero por ahora tened en cuenta que nosotros con estas variables vamos a poder hacer diferentes operaciones. ¿Qué operaciones podemos hacer? Pues todo lo que se os ocurra que podamos hacer dentro del tipo de variable. Es decir, si tenemos una variable que es un número, podríamos sumar con otra variable, podríamos dividirlo entre otra variable, podríamos multiplicarlo por otra variable, pero también podemos hacerlo con cadenas de texto, aunque son operadores lógicos. Si yo cojo una cadena de texto e intento multiplicarla por otra cadena de texto, va a ser un poco complicado, pero sí que puedo, por ejemplo, sumar cadenas de texto. En muchos lenguajes de programación nos permiten directamente unirlos. Podemos restar a lo mejor una cadena de texto. Si tengo la palabra David,
que es mi nombre, y le quito la ID, es decir, le resto id, ¿qué me queda? DAP. Entonces, al final podemos hacer un montón de operaciones, igual que si tenemos valores booleanos, lo que decíamos antes de valores de unos y ceros, hay un montón de operadores lógicos, que es lo que os comentaba antes de, por ejemplo, el AND. Si tengo un 1 y tengo otra variable que es un 1, es decir, que son dos booleanos verdaderos, y a un AND significa que verdadero y verdadero es igual a verdadero. Que esto es lo que os decía antes del tema de la lógica, que esto es como un poco más avanzado, aunque es realmente muy interesante entenderlo y demás, así que seguramente lo terminé tocando en otro vídeo, no tenía planteado, pero después de estar hablando aquí sobre ello creo que va a ser interesante. Y como os digo, con estos operadores booleanos que podemos utilizar, veremos cómo luego podemos sacar casi todas o la gran mayoría de operaciones, pero esto ya lo veremos porque es bastante más complejo y se terminan creando unas cadenas, unos diagramas de operadores bastante top. Pero es algo bastante interesante que veremos en otro vídeo. Por ahora continuamos con esto, ya que teniendo en cuenta que tenemos las variables y que podemos operar con ellas, también podríamos hacer otras cosas, como por ejemplo tener operadores de control. Vale, los operadores de control que realmente tendría que haberles llamado funciones de control, porque realmente no son operadores, sino que son unas funciones, tendríamos de dos tipos. Las funciones de control pueden ser o de bucle, que serían normalmente son las más conocidas, son las de los bucles for y la de los bucles while, aunque internamente ambos bucles son relativamente parecidos, pero con una forma de escribirse diferente. Y luego tendríamos los condicionales, que serían los if-else, que son bastante conocidos. Los condicionales serían una serie de limitadores de esto, funciones de control, en los que lo que estamos haciendo es tener una comprobación. Entonces, si algo es así, entonces esto. Si algo es así, entonces esto. Entonces, imaginaos por ejemplo que tenemos un valor, ¿vale? En el que, por ejemplo, tenemos la cantidad de vidas que tiene un personaje dentro de un videojuego, ¿vale? Entonces podemos decirle, si la cantidad de vidas es diferente a 0, continúa la partida, es decir, no pasa nada. Pero si la cantidad de vidas es igual a 0, game over. Entonces, esto sería un condicional de comprobación, de estos de condicional, porque estoy comprobando si algo es esto, pasa esto. Si no, pasa esto. Esto sería un condicional. Y luego tendríamos los bucles, que los bucles son, como os digo, los while o los for. Normalmente los bucles while es para comprobar que algo mientras no sea algo. Por poneros el mismo ejemplo, imaginaos que tengo un bucle while en el que mientras las vidas no sean 0, pasa esto. Entonces yo puedo crear una variable, la variable que os comentaba antes, en la que tengo una cantidad de vidas, ¿vale? Y el jugador, por ejemplo, empieza con 3 vidas. Dentro de ese bucle while, imaginad que cada vez que el jugador hace una acción X, pierde una vida, porque a lo mejor la acción que tiene que hacer es tocar, imaginaos un buscaminas, me estoy inventando los ejemplos ahora, imaginaos un buscaminas en el que tienes 3 vidas. Cuando pinchas una mina, pierdes una vida. Por lo tanto, dentro de ese bucle se va a ir comprobando que la cantidad de vidas no sea 0. Mientras la cantidad de vidas no sea 0, el juego va a ir funcionando. En el momento en el que la cantidad de vidas sea 0, va a saltar a la pantalla del game over. Eso sería el bucle while. Y luego tendríamos el bucle for. Que el bucle for con el tema de las vidas es un poco más difícil de implementar, pero podríamos imaginarnos, por ejemplo, una cadena de valores, ¿vale? Imaginaos una lista, perdón, una cadena, y en esta lista tenemos todos los números desde el 1 hasta el 100, ¿vale? Como os dije antes, dentro de una variable podemos guardar también listas. Esa variable pesará más porque es un texto bastante más largo, pero podemos guardar una lista dentro de una variable. Entonces nos traemos esa variable que es una lista, y el bucle for lo que nos va a permitir es entrar dentro, por ejemplo, de esta variable que es una lista y leer todos los números. Entonces lo que podríamos hacer es, con el bucle for, ir recorriendo valor a valor e irlo leyendo para alguna cosa. Imaginaos, por ejemplo, que yo quiero coger toda la lista de números desde el 1 hasta el 100 y los quiero multiplicar por 2. Entonces voy a crear un bucle for que lo que va a hacer es leer cada uno de los diferentes puntos de la lista que tengo, y a cada uno de estos le va a multiplicar por 2 y lo va a añadir en una nueva lista. Por lo tanto, voy a tener una nueva lista con todos los valores multiplicados por 2. Pero esto, en lugar de hacerlo así, podría hacerlo, por ejemplo, con cadenas de nombres. Imaginaos que lo que yo quiero es que coja una cadena de nombres y los compare, por ejemplo, con los alumnos que están inscritos dentro de mi curso de Power BI. ¿Vale? Y tengo un listado, ¿vale? Una lista con todos los nombres, y tengo otra lista con los nombres que tendrían que ser válidos. Entonces yo voy a coger el bucle for para recorrer toda la primera lista, uno por uno, todos los nombres, y por cada una de las veces que va a comprobar los nombres, va a chequear si ese nombre está dentro de la lista de alumnos inscritos. Si está dentro de la lista de alumnos inscritos, lo mete en una lista que se llame alumnos inscritos. Y si no lo encuentra en la lista de alumnos inscritos, lo va a meter en una lista de alumnos no inscritos.
¿Qué tendré finalmente? Pues habré cogido toda esta lista de alumnos y habré tenido dos listas, una donde están todos los que estaban inscritos y que se ha comprobado que están en la otra lista, y todos los no inscritos que no ha sido capaz de encontrarlos en la otra lista. Esto es bastante importante y es una de las partes más fundamentales para mí del tema de la programación, porque con todo el tema de los bucles, tanto condicionales y los bucles y demás, vamos a tener como una de las partes más difíciles de entender, podríamos decir, en la programación. Al menos a mí fue de las que más me costó de interiorizar fuerte, pero luego, si esto lo tenéis claro, tenéis mucho ganado. Es muy importante esta parte. Y la siguiente también lo es, porque nos va a permitir saltarnos, optimizar nuestro código, que son las funciones. Normalmente en los lenguajes de programación las funciones nos sirven para repetir cadenas de código, es decir, que tengamos mucho código que queremos repetir en diferentes partes para no tener que volver a escribirlo. El tema de las funciones es algo que también a mí me costó un poco de entender en su momento. Pensad que yo todo el tema de programación y demás lo empecé a estudiar en la ESO porque me apetecía mucho y me gustaba mucho y quise hacer mi trabajo de final de bachillerato de programación cuando no se estilaba demasiado. Y me quise poner bastante fuerte. Y el tema de las funciones a mí me costó entenderlo. Pero hay que pensar que es como, imaginad por ejemplo que tú quieres hacer una función que lo que haga es pasarte, mira, es uno de los casos más típicos, pasarte un número de grados Celsius a grados Fahrenheit. Entonces no recuerdo cuál es la fórmula, sinceramente, pero sé que hay una fórmula para hacerlo. Entonces lo que nosotros podemos hacer es crear una función, normalmente donde tenemos que meterle un parámetro de entrada, ¿vale? Entonces cuando definimos la función, lo que vamos a hacer es decirle a la función, oye, yo necesito, para activarme, para que yo funcione, necesito recibir un parámetro. Porque yo, cuando quiero hacer una conversión de grados Celsius a Fahrenheit, necesito tener una variable que sea la cantidad de grados Fahrenheit. Por lo tanto, tiene que ser un valor y tiene que ser un valor numérico. Porque tú imagínate, esto ya luego lo podemos hablar, que es toda parte de gestión de errores y demás, pero vamos a saltárnoslo por ahora. Imaginaos que yo recibo un número. Por lo tanto, yo puedo hacer una serie de operaciones para luego devolver otro número que serían los grados Fahrenheit. ¿Qué pasa? Que a lo mejor quiero hacer esto varias veces en mi programa. ¿Tengo que estar escribiendo cada vez esa fórmula? No. Podemos hacerlo con una función. Puedo tener una función, como os digo, que tenga este parámetro de entrada y luego tenga un parámetro de salida, ¿vale? Y lo que nos va a devolver es la cantidad de grados Fahrenheit. Entonces lo que vamos a hacer es crear una función donde le vamos a tener que pasar siempre ese parámetro de entrada y esa función nos va a devolver un parámetro de salida. Bueno, una variable de salida. Las funciones no siempre tienen por qué funcionar así. Tienen a lo mejor algunas. Imaginaos, por ejemplo, que yo quiero hacer una función que lo que haga es modificar la cantidad de vidas que tiene el jugador en la cantidad que le haya hecho. Entonces, yo tengo una función que se llama perder vidas. Estoy haciendo muchas cosas de videojuegos porque personalmente me gustan. Pero imaginaos, por ejemplo, tengo una función que se llama perder vidas, a la que le tengo que pasar dos parámetros. Le tengo que decir la cantidad de vidas que tiene que perder, ¿vale? ¿Y quién es el personaje que tiene que perderlo? Imaginaos que estamos jugando a un juego en el que esa función de perder vidas se puede aplicar a varios personajes. Entonces, esa función tendrá que tener dos parámetros de entrada que nosotros tendremos que leerlos. Entonces, recibiremos esos dos parámetros de entrada y la función lo que hará es coger y al personaje que le hemos dicho del parámetro de entrada que hemos metido, le vamos a quitar las vidas que le hemos dado en el otro parámetro. Si os fijáis, esta función no devuelve nada. Podría devolver la cantidad de vidas que tiene ese personaje, pero podemos hacer que no devuelva nada. Simplemente que sea algo interno que modifica las variables de las que hablábamos antes. Entonces, las funciones es una parte súper importante para no crear código espagueti, que se suele decir, que es código con malas prácticas. Entonces, esta es una muy buena práctica, el tema de crear estas funciones para poder hacerlo todo lo más legible posible. Y con esto, teniendo en claro también todo el tema de las funciones y demás, yo creo que tenemos como algo de los mayores fundamentos, es decir, lo más clave, lo más importante para mí personalmente dentro de programación. Fijaos, no hemos estado tanto rato y si asimiláis todos estos conceptos, yo creo que tenéis mucho ganado. Pero ahora vienen otras partes, como por ejemplo el tema de las estructuras de datos. El tema de las estructuras de datos, lo he comentado un poquitín antes, serían formas de estructurar, nunca mejor dicho, los datos que vamos a meterle o que vamos a indicarle a nuestro programa. Porque, como os decía antes, una variable puede ser un número, pero también puede ser una lista y también puede ser un diccionario. Y quiero hacer un poco de énfasis en estos dos, ya que personalmente es de los que más utilizo y también creo que son de las estructuras de datos más típicas. Podríamos entender una lista como una lista, ¿vale?, de nombres en los que cada uno de los nombres tiene un índice, ¿vale? Un índice sería como el valor que tienen
dentro de su ordenación, podríamos decir. Imagina, por ejemplo, que yo tengo una lista donde hay 3 nombres: David, Alex y Noemí, ¿vale? Son 3 personas que están bastante cerca mío. David, Alex y Noemí. Si yo tengo una lista con estos 3 nombres, el primer índice, ¿vale? Es decir, la primera que tendríamos dentro de esta lista recibe el índice 0, ¿vale? En lenguaje de programación se empieza a contar normalmente desde el 0 y no desde el 1. Entonces, el índice 0 es David. Creo que he dicho David, Alex y Noemí. Pero bueno, el índice 0 es David, el índice 1 es Alex y el índice 2 es Noemí. Tengo una lista de 3 cosas y tengo los valores de índice desde el 0 hasta el 2. Por lo tanto, si yo quiero, por ejemplo, interactuar con Noemí, que es, no me acuerdo de los índices, pero juraría que era el índice 2. Si quiero interactuar con Noemí, simplemente tendré que decirle a mi programa que quiero que interactúe con el índice 2, ¿vale? No hace falta que le escriba cuál es el nombre del que recibe ese índice. Entonces así podemos tener las cosas ordenadas. Esto sería una lista, un lugar donde vamos metiendo nombres o vamos metiendo valores y esto automáticamente se va indexando. Es decir, cada una de las cosas que vayamos metiendo va a recibir un valor de índice superior y cada cosa que vayamos cambiando va a ir modificando estos índices. Si yo elimino de dentro de esa lista a Alex, pues ahora el índice 0 seguiré siendo yo, pero el índice 1 es Noemí, porque solamente hay 2 cosas dentro de la lista. Esto sería en cuanto a las listas, pero luego tenemos los diccionarios, que es algo también muy interesante, porque en lugar de que los índices se pongan automáticamente, nosotros definimos los índices para cada una de las cosas que estén ahí dentro. Y esto es muy interesante porque podemos hacer muchas veces pares de valores. Puedo decir, por ejemplo, David es Data Scientist. Alex es experto en inteligencia artificial. Noemí es diseñadora gráfica. Entonces yo lo que estoy haciendo es poner un índice y un valor. Estoy diciendo, para este índice tengo este valor. El ejemplo que os he puesto no es del todo bueno, pero lo que podemos hacer es eso, ordenar nuestras cosas con una especie de pares que podemos hacer desde ahí dentro. Y ya no solo eso, sino que yo puedo meter dentro del diccionario listas. Imaginaos, por ejemplo, que quiero hacer algo parecido a lo que estaba haciendo ahora, como las competencias que tiene cada uno. Entonces puedo poner: David es científico de datos, habla inglés, sabe jugar a fútbol, que no sé, pero bueno, Alex tal, no sé qué, y esa cadena la meto dentro de una lista. Entonces tengo pares en los que tengo un índice y un valor, pero el valor es una lista. Y dentro de esa lista puedo tener otra lista. Y dentro de esa lista puedo tener otra lista. Imaginaos, dentro de la lista tengo los idiomas. Que los idiomas son otra lista con los idiomas que sabe esa persona. Puede parecer mucho jaleo y sinceramente es un poco de jaleo, pero tener claro cómo funciona todo esto y cómo funcionan las variables y qué es que podemos almacenar y demás, nos va a abrir un montón de puertas. Porque, como os digo, si os fijáis, hasta el momento no os he dicho ninguna palabra en inglés de cómo de hacer un print, de importar librerías, de no sé qué. Todo esto es necesario, pero cuando ya os metéis en la materia. Pero, sinceramente, creo que es súper importante entender todo lo que está detrás de esta lógica. Y todas estas cosas que os he explicado hasta el momento de ahora son fundamentales en casi todos los lenguajes de programación. Así que si entendéis esto tenéis mucho ganado, porque luego podéis ir a ChatGPT, a Gemini, a lo que queráis, a preguntarle: oye, quiero hacer un programa que me haga esto. ¿Qué tengo que hacer? Y él os lo hace. Y veréis que empieza a generar listas, empieza a generar variables, empieza a generar bucles, empieza tal. Si entendéis qué es lo que está haciendo, no necesitaréis 100% utilizar su nomenclatura. Y si veis que hay una nomenclatura que no entendéis, la podéis preguntar: oye, esto de aquí que pone for no sé qué, ¿cuáles son esos parámetros? Porque en el fondo las funciones, por ejemplo un bucle for, un bucle while o lo que sea, son funciones, pero que están built-in, que se suele decir. Es decir, son funciones como las que os explicaba, que vosotros podéis crear, pero que están ya definidas dentro del lenguaje de programación y en sus librerías. Por lo tanto, podríais decir: oye, el bucle for, ¿qué parámetros tengo que pasarle? Pues todos estos son opcionales, estos tal, estos no sé qué, los pasas en este orden. Y poco a poco vas entendiendo. Os hablaré en otro momento. De aquí a un par de vídeos os hablo de Vibe Coding un poco más extensamente, porque esta parte creo que es muy interesante. Por ahora dejadme terminar el vídeo, que os quiero hablar de una cosa muy importante, que es de los algoritmos y del pensamiento computacional. Los algoritmos dentro del lenguaje de programación, y quizás un poco más ya la parte esa del pensamiento computacional, es para mí una de las partes fundamentales y una de las partes más creativas que tiene todo el tema de la programación, y muy importante. Es
la forma en la que nosotros vamos a organizar las tareas y las cosas que queremos que haga la computadora a la que le vamos a pedir dichas tareas, y vamos a intentar optimizarlo todo y disgregarlo todo e ir haciéndolo para llegar al punto en el que queremos definir la tarea para... No me estoy explicando del todo bien. La cuestión estaría en que, imaginaos que yo tengo una tarea muy grande. Yo quiero que este programa, ¿vale? Voy a hacer un programa en el que quiero que me ordene los números que le inscriba, ¿vale? Yo le voy a escribir una serie de números y quiero que los ordene de más grande a más pequeño. Yo puedo pedirle, obviamente, a ChatGPT que te haga eso, y al ser un programa relativamente fácil te lo va a hacer. Pero, imaginaos que yo quiero, por ejemplo, hazme el Super Mario Bros. No. Tienes que saber dividir qué es lo que quieres hacer en tareas lo más pequeñas posibles para irlo luego disgregando e ir poco a poco adaptándolo a todo. Porque si tú quieres hacer un Mario Bros, tienes que hacer muchísimas cosas. Tienes que hacer un sistema de físicas, un sistema de salto, un sistema de inputs de botones, un sistema de recolecta de monedas, un sistema de avanzar pantallas, un sistema de buffering para ir cargando nuevos mapas, un sistema de muchas cosas. Entonces tú imagínate que vamos a algo más básico. Yo quiero hacer una pantalla o lo que os decía antes, una lista que me ordene una lista. Lo que yo tengo que hacer es que me ordene la lista, pero tengo que hacer varias cosas aquí. Para esto hay ciertos algoritmos, pero imaginad que partimos desde cero. Entonces, si yo quiero hacer una lista, ¿cómo pensaría yo para hacer esto? Lo primero de todo, yo si quiero hacer un listado y lo que quiero es ordenarlo, vamos a tener que hacer un bucle for, ¿no? Pues vamos a empezar por ahí. Cogemos un bucle for que me recorra todos estos números. Pero claro, cuando me los va recorriendo, ¿qué quiero que haga? Pues tú imagínate que lo que quiero que haga es que vaya comparando pares, ¿vale? Es decir, coja el primero con el segundo. Y si uno es más grande que el otro, me coloque el más grande más lejos, ¿vale? Y vaya haciendo esto y lo vaya metiendo todo dentro de una lista. Entonces tendré que decirle, vale, yo quiero que me hagas un bucle for, y dentro de ese bucle for, otro bucle for, bueno, otra selección en la que cojas siempre el siguiente número, ¿no? Entonces coges el índice 0, luego dentro del bucle for, cuando coges el índice 0, coges el índice 1, luego lo que quiero es que me hagas una línea en la que compares ambos. Cuando me los comparas, haces un if, ¿vale? Si el segundo es más grande que el primero, los intercambias. Si no, no los intercambias, sales... bueno, y me creas una nueva lista donde metes esto. Y sales del bucle for. Entonces, vas como disgregando las tareas que quieres que haga el programa para que poco a poco tú vayas entendiendo qué es lo que quieres hacer. No simplemente le digas, y esta es la parte mala del vibe coding, le digas, quiero hacer una cosa que me ordene una lista. Bueno, es una tarea relativamente fácil, no hay datos sensibles, no tal, pero imagínate que lo que tú quieres es un programa en el que te lea cuentas del banco y te diga, por ejemplo, si hay riesgo crediticio para dichas cuentas. Ahí hay un montón de problemas. Como os metáis a hacer eso con vibe coding, vais a ir mal. Si no sabéis de programación y no sabéis cuáles son las cosas que se tienen que tener en cuenta en cuanto a seguridad, gobernanza de datos y demás. Así que cuidado, este pensamiento computacional es muy importante, sobre todo para estos pequeños pasitos, irlos haciendo y tener el máximo control de qué es lo que hace el programa o la aplicación que estemos desarrollando, ¿vale? Con esto, más o menos terminaría un poco con lo que os quería comentar del vídeo, porque aquí ya estaríamos con toda la parte final, que sería todo lo de depuración y buenas prácticas. Lo que os decía, intentar depurar todo el código lo máximo posible. Cuando tengáis todo bien hecho y haga lo que vosotros queréis, intentad, pues eso, generar funciones. En el momento en el que veáis que hay varias líneas de código que se repiten, intentar comentar el texto, es decir, vuestro código, intentad tenerlo casi siempre comentado, porque nunca sabréis vuestro yo del mañana si va a revisitar ese código y os va a maldecir, porque muchas veces es complicado tenerlo todo bien documentado y saber qué es lo que hicimos hace un mes. Porque no nos engañemos, vais a tocar una pieza de código, imagínate que estás haciendo un videojuego y haces la parte esa de restar vidas, pero eso ya no lo vuelves a tocar. Ahora estoy trabajando en la pantalla de tal, en el movimiento del personaje, en las físicas tal, no sé qué. Ostras, que el sistema de vidas ahora tengo que cambiarlo porque tengo que implementar un nuevo personaje que puede perder vidas. Entras al código de perder vidas y dices, ah, ¿dónde modifico el listado de personajes que pueden perder vidas? O es más, ¿dónde está el parámetro que...? Comentad el código para que estas cosas no suceden, que pueden ser bastante típicas, y
no hagáis código espagueti, es decir, intentad que vuestro código sea lo más legible, lo más friendly y demás, para que con la estructura que sigáis y todo, ya no solamente vuestro yo del futuro lo agradecerá si trabajáis en equipos o tenéis otros compañeros con los que trabajáis y demás, pues es importante tener esto en cuenta para facilitarles la vida a los pobres, que seguro que al final os lo agradecerán. Y con esto termino con el vídeo sobre los fundamentos de programación. Espero que os haya sido útil, porque yo creo, sinceramente, es más, muchas veces hago estos vídeos pensando en algo que yo, cuando necesitaba este contenido, lo habría agradecido mucho. Y sinceramente, cuando empecé a programar y cuando empecé con todas las movidas de programación y demás hace ya muchos años, y luego cuando lo he retomado todo con el tema de ciencia de datos y demás, habría agradecido tener un vídeo así para, ostras, vale, ¿qué es esto? Lo que significa una lista, estos son las variables, que estos son los operadores, tengo que aprender a dividir los problemas en grupitos más pequeños para programar mejor, etcétera, etcétera. Así que espero que a vosotros os sea útil, espero que os haya gustado también el vídeo, y como os digo, esto nos va a ayudar a ver un poco más en profundidad algo que veremos de aquí a un par de semanitas, que será todo el tema del live coding y demás, que es un vídeo que voy a grabar ahora, pero vosotros no lo veréis hasta aquí a un tiempo, que creo que es bastante importante. Por ahora me despido, muchísimas gracias por haber estado aquí, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Que vaya bien, chao.